Amados hermanos, muchas bendiciones del Todopoderoso. Vamos a comenzar con los masquil, son 14 y el primero es el de David. Masquil de David, Salmo 32. Y dice así: feliz, bienaventurado. Esta palabra es Esher. Y cuando uno ve esta bienaventuranza, o esta felicidad, o esta bendición, esta dicha, inmediatamente, ¿qué me viene a mí a la mente? Pues las promesas de ser un pueblo de bendición a través de Yeshua, quien cumple con el pacto prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice que bendito es Israel, porque ya salió de la boca del Creador. Esta bendición es alguien que va a ser feliz. Y es porque se le ha perdonado su transgresión. Aquí, la palabra para perdonar es la palabra nasa. Esta palabra es la misma que está en la oración del Cohen, donde nosotros como ese remanente que es llamado a interceder en el lugar santísimo, que está en los cielos, dice en el libro de Hebreos que el camino nuevo está abierto para tú pasar. Entonces aquí ya no es cuestión de que solamente es el sumo Cohen, el sumo sacerdote una vez al año que entraba, no, porque ahora a través de Yeshua entramos al lugar más santo y traspasamos los cielos con él. No nos quedamos en la letra, porque hay mucha gente que todavía está en la letra, que tú no puedes orar e interceder, porque eso es para los hombres, para los sacerdotes, los hombres Cohen. Estamos hablando de algo que trasciende. Estamos hablando de las cosas celestiales. Nosotros a través de Yeshua estamos invitados a entrar en el lugar más santo y ahí intercedemos. Por eso Efesios 6 dice que te ponga toda la armadura, que tu lucha no es contra carne ni sangre, porque aquí se levantan toda la potestad de aquel que quiere orar e interceder. Entonces dice que interceda con ruego por todo lo santo. La palabra de ruego, porque dice oración con ruegos. Una cosa es orar y otra cosa es rogar. El rogar en el hebreo es tahanun y es pedir hanan. La palabra hanan es que él se doble a hacer un favor para alguien que ya es acepto en el amado, en Yeshua, porque la gracia, ¿verdad?, que es hacerte acepto y agradable delante de sus ojos, está en todos los hombres, aquel que crea, aquel que obedezca, aquel que invoque su nombre. Esa gracia vino por Yeshua. Pero el hecho de que tú tengas gracia, si tú no eres obediente, eso no te salva. La gracia es lo que permite que tú obtengas esa salvación, ese favor del Todopoderoso. Entonces, la oración del Cohen pide que tenga ese Hanan, que el Padre se doble, que Nasa, que lo perdone, que voltee su rostro. En la tribulación, él va a voltear, o sea, va a dar la espalda al pueblo, porque lo va a entregar en manos del opresor, porque han sido muy rebeldes. Entonces, por esta intercesión de este sacerdocio, entonces él va a responder y él se voltea. Y eso es cuando esa oración del Cohen dice: haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Haz resplandecer la luz de tu rostro sobre los hijos de Israel. Entonces esa palabra, cuando él se voltea, es nasa, es perdónalos. Entonces, por eso aquí incluye todo lo que es la oración de intercesión de nosotros por un pueblo que hoy está en rebelión, pero que él ama y que él va a perdonar, porque Nasa se va a voltear y va a tener compasión, va a perdonar todos sus pecados. Dice que es feliz porque acarrea una bendición ya que se profetizó. Esas son las promesas. Aquel que él se voltea, ¿verdad? Nasa le perdona su transgresión y le cubre su pecado. Esta
palabra, shatá, que es el pecado, tiene que ver con la expiación. Viene de la palabra hebrea shet, la culpa, la falta y el crimen. O sea, él va a terminar siendo feliz. Está hablando de su pueblo. Entonces luego vuelve y dice, bendecido es el hombre a quien no imputa Adonai de iniquidad. Esta palabra no imputa, o sea, no cuenta, no le está contando sus pecados, porque ¿qué dice la Escritura en el libro de Miqueas? ¿Quién como tú que perdonas y olvida la maldad, el pecado de tu pueblo? Porque él cumple con lo prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Él se acuerda del pacto. Si bien vienen los juicios, pero él no le cuenta el pecado porque él va a hacer expiación por él. Entonces dice que bendecido es aquel al cual él no le cuenta esos pecados, en cuyo espíritu no hay engaño. Esta palabra para engaño es remillá. O sea, es alguien que está actuando con falsedad. Y eso lo vemos mucho hoy, pero su pueblo será limpio de ese engaño. Ahora, este pueblo, mientras guarda silencio, y ahí habla el Salmo 32, esta palabra de guardar silencio es charash, o sea, alguien que no hace nada, es como un sordo. Tiene oído pero no escucha, entonces no habla, no hace nada. Entonces, si no hace nada, no busca, no se puede arrepentir tampoco, no puede venir a sus pies y reconocer su pecado. Entonces, mientras no lo hizo eso, se consumieron sus huesos de su cuerpo. Dice que en mi gemir, o sea, en mi clamor todo el día, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano y se convirtió mi verdor en un calor abrasador de tiempo de cosecha, de tiempo final. Aquí, cuando habla de un calor abrasador, habla de kajitz. Esta palabra kajitz tiene que ver con la cosecha de frutos en el final de los tiempos. De hecho, esa palabra tiene que ver también con resurrección. La encontramos en Daniel 12, donde dice que se van a levantar del polvo, o sea, como una cosecha que se levanta. Entonces, tiempo final, y es una cosecha que debe madurar en el verano, porque tiene que ver con frutos de verano. ¿Cuándo viene Yeshua? En el otoño, después del verano, a la final trompeta, en un día de John Terúa. Entonces pasa el verano y viene el otoño. Entonces por eso su pueblo debe madurar en ese calor abrasador, en ese desierto. En este verso hay un Selah, y este Selah te dice que tienes que pensar, piensa, medita, ¿qué dice aquí? ¿Cómo está tu vida? O sea, es como para reflexionar. Entonces recuerden que estos masquil son de meditar, son de reflexionar, son de instrucción, de sabiduría, de revelación. Entonces luego dice, mi pecado te di a conocer. Aquí la palabra conocer es yada y significa percibir o tener una intimidad con el Creador. ¿Cuándo tú puedes reconocer tu pecado? Cuando se te da la sabiduría, la revelación de que pecaste. Porque la Escritura dice que su pueblo tiene el pecado atado y oculto. Entonces se necesita revelación, o sea, la luz de Yeshua, para hacerte entender que te necesitas arrepentir. Porque la mayoría de su pueblo hoy, que está en diferentes religiones, creen que están en la verdad. Pero necesitan arrepentirse y volverse a Él, entrar en el pacto. Por esto es que se viene el juicio. Si estuvieran dentro del pacto y estuvieran en obediencia, pues no tienen que venir a un juicio. Pero tienen que conocerle. ¿Cómo le van a conocer? En la tribulación, en el dolor. Van a experimentarlo. Entonces, cuando entienden que pecaron, ahí entonces se arrepienten. Entonces, se necesita revelación del Creador para tú entender que pecaste y arrepentirte. Hay pecados que están ocultos y hay que entenderlo, conocerlo. Por eso se usa la palabra yadá. Y dice, y mi iniquidad no encubrí. O sea, no la tapé. O sea, si se te hizo entender que tú estabas mal,
que la religión era mentira donde estabas, o que lo que te enseñaron era mal y tú estabas en pecado. ¿Qué tú haces? Padre, yo no sabía, me arrepiento, porque no sabía, ahora sabes. Se te dio a conocer y ahora se te revela para que te puedas arrepentir. Y todo esto tiene que ver con la gracia, porque la gracia te pone en esa posición para que el Padre te muestre y te revele que necesitas arrepentimiento. Entonces dije, confesaré. La palabra confesaré aquí es la palabra yadá. Se parece a la otra, pero no es la misma. Pero tiene que ver con levantar las manos, adorar, retorcerse también. Y es también percibir. Es cuando tú reconoces algo, lo experimenta y eso hace que tú levantes las manos a Él en oración, en alabanza, en gratitud. Por eso el nombre de Yadá viene el nombre de Yehudá, de los judíos, y tiene que ver con la adoración. Entonces, confesaré Yadá con manos extendidas porque yo pude entender. Y como pude entender, yo me arrepiento, yo te lo voy a confesar y a la vez te voy a agradecer porque tuviste compasión de mí, me hiciste ver, me revelaste mi pecado para yo poder confesarlo, pero a la vez también pusiste la gracia en mí, que es la palabra hebrea shen, de donde viene shanan, donde él se dobla, porque la gracia vino por Yeshua. A diferencia de lo que muchos creen que la gracia es, yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo estoy en la gracia. No, la gracia es que tú, a través de ser acepto, ¿verdad? Tú tienes la gracia que a través de Yeshua tú alcanzas la salvación, pero tiene que obedecer, tiene que arrepentirte. Entonces, por eso todo aquí hay bastantes cositas ahí como escondidas que nos llevan a entender bien qué es lo que está diciendo en este salmo tan importante, porque te está hablando de que tú vas a ser feliz, bienaventurado. Entonces luego dije, confesaré, ¿verdad? Yadá, mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste. Ahí vuelve y usa la palabra nasá, que es la misma oración del Cohen. Hoy en día hay muchos de sus hijos que están intercediendo para que él voltee su rostro y los perdone, les ilumine, ¿verdad? Con la luz de Yeshua, haga shalom en ellos, ¿verdad? Haga reconciliación, haga paz, los perdone, guarde sus almas. Entonces, esa oración va a tener una respuesta hacia esa gran multitud de toda raza, pueblo, lengua y nación que vemos en Apocalipsis 7. La maldad de mi pecado, dice, tú perdonaste. Y aquí vuelve de nuevo, Selah. Piensa en todo esto. Él perdonó, Él se volteó, Él te miró, Él se compadeció, se dobló, se humilló. ¿A través de quién? Pues de la gracia que ya estaba en ti por medio de Yeshua. Entonces Él tiene esa compasión de ti y entonces Él te perdona. Entonces tú terminas siendo feliz y bienaventurado. Mientras tú no lo haces, te estás secando. Por eso dice, estaba seco en un desierto, calor abrasador. En un verano, y lo compara con este verano que es caliente, pero que ahí en ese desierto tú vas a madurar y él va a sacar esa cosecha final. Ok, luego dice, por esto. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de decir. Yo sé que está un poquito complicado, yo voy a ir un poquito más despacio. Por todo esto, dice, ore. Aquí usa la palabra palal. Mis hermanos, miren, cuando yo les digo las palabras hebreas, es para que ustedes entiendan qué realmente quiere decir este contexto aquí. Porque para orar hay muchas palabras, como para confesar hay muchas palabras, conocer también, o sea, hay diferentes palabras, pero el contexto que se está usando aquí es para que entendamos lo que Él nos quiere decir. Por eso me es importante hablarle de esa palabra hebrea. O sea, yo se lo digo para que lo puedan comprender. Entonces, esta palabra palal significa que tú vas a interceder ante el juez por un juicio decretado. Y si cuando tú buscas esta palabra en diferentes contextos de las Escrituras, te vas a dar cuenta que es una petición ante el juez. Es como que hay un juez que va a determinar un juicio y tú intercedes ante el juez por piedad.
Y ahí viene la oración del Cohen. Tú estás ahí intercediendo. Entonces, ¿quién es que va a interceder con esta oración ante el juez, ante los juicios que se vienen? Mírelo ahí. Todo piadoso. La palabra piadoso es shazid. Y esto quiere decir, alguien que es piadoso es alguien que es fiel al Creador. Es alguien que está cumpliendo con su voluntad, que vive una vida que le agrada. Fiel completamente. Entonces, ese que intercede, que es fiel a Él, que tiene celo de su verdad, y podemos ver ejemplos de alguien que hizo palal por Israel, Daniel. También podemos ver Moisés intercedió. O sea, y dice que Moisés fue fiel en toda su casa. También Yeshua intercede día y noche. Entonces, cuando Él te llama a ti, es unido a Yeshua, entra en el lugar más santo, el lugar santísimo, donde está abierto para que todos entremos, pero no todos entran. Entonces, aquellos que han entrado son los shazid, los piadosos. El mismo David dice, yo soy piadoso, yo soy shazid. Entonces, todo piadoso, ¿verdad?, orará, va a interceder ante el juez en el tiempo en que Elohim pueda ser hallado. ¿Saben cuándo es que Él se está dejando encontrar? Ahora. Él está revelando. O sea, si hay una época, un tiempo existente, que nosotros no conocemos los tiempos anteriores, pero es ahora, porque el juicio está a la puerta. Entonces, han ocurrido tiempos en la historia oscuros, pero este es el tiempo donde Él está revelando, dando sueños, visiones, donde Él está hablando. Entonces, este es el tiempo donde Él puede ser hallado, y luego dice, de seguro o ciertamente, que es la palabra hebrea rak. Dice, la inundación de las muchas aguas no le alcanzarán a este piadoso. A este shazid, estas inundaciones de agua no le alcanzarán. La palabra aquí para alcanzar es naga. Cuando nos vamos a los mandamientos, dice que al que es fiel, el que es obediente a los mandamientos, le vienen las bendiciones, ¿verdad? Es feliz, es bienaventurado. Entonces, a ese le alcanza la bondad, el bien, todas las cosas buenas. Naga, le alcanza. Es como que tú estás corriendo y el bien y el amor y la fidelidad del Padre va corriendo detrás de ti. Eso significa naga. Pero al que es desobediente, también las maldiciones le alcanzarán. Entonces, a este que le encuentra, este que intercede, este que es un shazid, un piadoso, dice que a esas aguas tormentosas del juicio no le alcanzarán. Entonces, ¿por qué la bendición va detrás? Porque es fiel. Luego dice en el verso 7, confirmando todo esto que acabo de decir, dice, tú, escondedero, refugio secreto, eres para mí. Aquí usa la palabra seter, o sea, donde Él te cubre, Él te esconde, Él te protege. Dice, tú me guardarás, tú me preservarás. Usa la palabra natzar, de la angustia. La palabra para angustia aquí es zar, el adversario. Tú, como yo soy piadoso, como yo estoy buscándote, yo estoy intercediendo por los demás, ¿verdad? Entonces no me alcanzará la maldición que viene por la desobediencia, porque he sido fiel, pero también tú me lo confirmas diciendo aquí en el verso 7 que tú eres mi escondedero secreto en ese tiempo de la angustia, cuando se levante el adversario en la tribulación, porque tú con cántico de liberación me vas a rodear. Imagínate acampando alrededor de ti. El ángel de Adonai acampa alrededor de quien le teme, le defiende. O sea, te va a rodear con cántico de liberación. Esta palabra liberación aquí es palat. Es la misma que se usa en el Salmo 91, donde dice que Él va a liberar
aquel que ha hecho de él su habitación, aquel que ha puesto su amor en él lo va a salvar y él lo va a palat, a liberar. Ok, entonces, y aquí, otra vez, la palabra Selah. Piensa en todo esto, medita en estas cosas. Luego, en el verso 8, aquí viene la palabra sakal. ¿De dónde viene este maskil, sakal? Ser instruido. Los instruidos o sabios del tiempo final entenderán esto. Entonces dice, yo, o sea, Elohim, te instruiré. Él es el que te hace sakal. O sea, aquí está, después que habla de toda esta belleza, ¿verdad? De estas promesas para aquel que es un piadoso, un hasid o shazid. Aquí te dice, yo soy el que te voy a instruir. Yo sakal a ti. Y yo te voy a enseñar. Esta palabra para enseñar es yara. Y significa agua que fluyen. ¿De dónde viene la palabra Torah? La ley. El nuevo pacto en la mente y el corazón. Entonces, yo te voy a instruir con la Torah. Yo soy tu maestro. También tiene que ver con maestro y con aguas de vida. Entonces, esta palabra yará también significa asaetear o disparar al blanco. O sea, tú vas a ir al camino recto, al blanco, que es la Torah. Yo soy el que te voy a guiar ahí. Yo te voy a instruir, te voy a hacer sakal, instruido y entendido, y yo te voy a enseñar con mi Torah para que tú des en el blanco. O sea, eso es maravilloso. ¿Y qué más te dice? Por el camino, que es la palabra derek. Yeshua es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces, Él es el mismo maestro que te enseña y te instruye. Dice, en el que tú debes caminar, andar. Y dice luego, aconsejaré o fijaré sobre ti mis ojos. Aquí, esta palabra, fijaré mis ojos, Él lo fija sobre ti porque Él es tu consejero. Te va a aconsejar, que es la palabra Ya'at. Entonces, y eso tiene que ver con el espíritu de consejo, donde Él te aconseja hasta durmiendo, te da visiones, te da sueños, te revela, te aconseja, te dice este es el camino, no te salgas de aquí, te estás resbalando, no, te está instruyendo, te está haciendo sabio, Él. Entonces, pero aquí da una advertencia. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no lo hacen así, no se acercan a ti. El Padre quiere que su pueblo se acerque a Él. Él lo quiere instruir con su Torah. Él lo quiere enseñar, yará, Torah, instruir, sakal, hacerte sabio y entendido para este tiempo. Y te está diciendo, no sea como el caballo, no sea terco, no sea rebelde, no sea como un mulo sin entendimiento. No. ¿Por qué? Porque muchos dolores va a haber para el impío. Muchos dolores se vienen. Pero el que confía, y aquí es la palabra batash, tú esperas, tú confías, tú le conoces, tú sabes que Él es fiel. Y la misma instrucción y revelación te va a hacer entender esto. Dice, mas el que confía en Adonai, le rodea. O sea, te va a rodear alrededor de ti la fidelidad, que es la Hesed. La fidelidad al pacto, que lo que Él prometió a Israel, Él lo va a cumplir. Entonces, le rodea la fidelidad. Luego dice, ante todo esto, alégrate, regocíjate en Adonai. ¿A quién le está diciendo que se alegre y se goce? Y esta alegría y gozo tiene que ver con el reino. Tiene que ver con tus vestiduras blancas. Tiene que ver con las bodas del Cordero. Me gozaré y me alegraré. Regocíjate, oh Israel, Jerusalén, hija de Sión, regocíjate. Entonces dice, alégrate y regocíjate. Ustedes, los justos, en hebreo es sadikim, alguien que practica la justicia. Entonces, y griten de gozo
que es la palabra Hanan, o sea, una alegría. Entonces dice, tiene todos los yesharim, los rectos de corazón. Esta palabra yesharim es de donde viene yashar y también yeshurum, y habla de que Israel él lo va a enderezar, lo va a hacer caminar por camino recto, que no tropezarán, que no se desviarán. Y hay una profecía para eso, donde Él lo conduce por ese camino de la redención. Entonces, este pueblo entrará con gozo, con alegría, esos que caminan en esa rectitud. Amén. Amados, todo esto que está aquí, o sea, está en las profecías. Pero bueno, yo creo que se queda bien entendido lo que el Abba quiere con cada uno de nosotros, que seamos esos sakal, esos instruidos, que seamos enseñados por Él, para que podamos entender, para que seamos esos que tienen discernimiento, sakal, que van a instruir a muchos en este tiempo, y también que seamos esos entendidos del fin, que van a resplandecer como ese resplandor del firmamento que nos habla Daniel 12, los masquilim. Amén. Este es el masquil de David. Salmo 32. Ya el próximo que le voy a compartir es masquil de los hijos de Coré. El Salmo 42. Amén.